Shalom, shalom, ¿cómo les va? En un video que hicimos, creo que la semana pasada, Yo soy el camino, la verdad y la vida, otro canal friki con Fercho escribió el siguiente comentario que vamos a ir respondiendo. Dice, interesante video Moré, sin embargo, considero que muchas de las cosas que usted dice para cuestionar el cristianismo se puede usar para atacar al judaísmo. Primer punto, no es para cuestionar el cristianismo, está muy equivocado otro canal friki con Fercho. Es simplemente para explicar algo que no tiene sentido dentro del mundo espiritual. No es, no es un cuestionamiento del cristianismo, pero sí es muy interesante, anecdótico, antisemita, que usted quiera atacar al judaísmo. Es detestable que alguien que luego se presenta como un amigo, vaya uno a saber, y que escribe Dios sin escribirlo directamente, pero quiere atacar al judaísmo. O quizás la defensa que puede decir es, no, yo en realidad soy amigo de los judíos, pero alguien malintencionado puede atacar al judaísmo. Ok, podría ser, pero como no explica, usted está atacando al judaísmo porque se siente cuestionado en su cristianismo, lo cual es una actitud detestable de su parte, porque el video en ningún momento cuestiona el cristianismo, vuelvo a decir, es una correcta interpretación espiritual de lo imposible de que alguien como el mítico Jesús pueda ser el camino a Dios, la verdad, que no lo era, y mucho menos el camino a la vida. Así que lamento decirle que desde ya lo voy a tomar como un antisemita, y si me equivoco, bueno, aprenda a comunicarse la próxima vez, ¿ok? De nada. Luego sigue diciendo otro canal friki con Fercho. Usted dice, la humanidad existió miles de años antes de Jesús. No lo digo yo, lo dice la realidad. O sea, qué estupidez está diciendo amigo. Pero bueno, sigamos. Pues bueno, la humanidad existía miles de años antes de la Torá, sin duda. Antes del Sinaí, por supuesto. Antes de Moshe, redundante, inútil todo esto. Pero bueno, ok, vamos arriba. Si Dios dio las leyes de Noé a toda la humanidad, ¿por qué ni los griegos, ni los incas, ni ninguna otra cultura tenían ni idea de Noah, ni de esas 7 leyes? Querido, otro canal friki con Fercho. No sé por qué escribe Dios en un lugar, en otro por qué escribe... La verdad que no lo entiendo. Ok, como sea, esta incoherencia, si hubiera visto el video que está criticando y lo hubiera entendido, vería que no eran las leyes de Noah en realidad, y que Noah no tiene nada que ver acá, sino que desde el mismo momento que hubo humanidad, Adán, por el nombre que recibe en la Torá, ya existían estas leyes, que nosotros conocemos como la de Noah, porque luego Dios se las repitió a Noah, pero ya son las leyes adámicas, las recibió Adán. Entonces luego cuando dice que ninguna otra cultura conoce de Noah, etcétera, bueno, pero conocen de otros personajes que se salvaron de diluvios gracias a intervenciones divinas, etcétera. Pero, ¿cómo me va a decir que las culturas no conocen las 7 leyes cuando en todas las culturas está prohibido asesinar al inocente, está prohibido robar, está prohibido la infidelidad matrimonial? Todas las culturas que tienen religiones prohíben que se maldiga a sus dioses o que se ande haciendo burlas de ellos, como está haciendo usted, otro canal friki del Dios verdadero, haciendo burlas del Dios verdadero con estas preguntas. Vuelvo a decir, si en realidad sus cuestionamientos vienen de la sinceridad, de la buena onda, simplemente no la supo expresar así, sino que por el contrario, está expresando con mucho desagrado y odio hacia Dios y hacia los judíos. Pero bueno, volvamos. Así que todas las culturas sí tienen las 7 leyes incluidas. Entonces puede decir, ay, pero ¿por qué nadie tiene el registro de esas 7 leyes? La respuesta es muy simple. Así como ni siquiera fueron capaces de ser monoteístas, de seguir fielmente al uno y único Dios, sino que se inventaron religiones, dioses, muy pronto, entre otros al que estamos cuestionando, según diría usted, inventan dioses, inventan mitologías, inventan supersticiones. ¿Cómo van a mantener firme, lealmente, el recuerdo, el registro de las 7 leyes? Es como si los mafiosos dijeran, bueno, estas son las leyes que nosotros deberíamos estar cumpliendo, pero las vamos a obviar. Quizás dicen eso los mafiosos, no sé, no soy parte de ninguna mafia, pero el hecho es que no hubo mala fe ni mala intención en la gente, se fueron olvidando del camino de Dios, pero no se olvidaron que existen leyes como por ejemplo no asesinar. Eso en todas partes es así. Incluso entre los propios mafiosos se sigue respetando eso, porque entre ellos tratan de mantener cierta coherencia. Así que, entre paréntesis dice, yo sí creo que Dios dio leyes, dichas leyes, pero quisiera saber su respuesta. Ops, parecería que yo me debería disculpar, que en realidad usted no está atacando al judaísmo ni a lo que le corresponde a usted, que son
las leyes que Dios le dio a Adán y luego a Noah. Bueno, vaya a saber. Estás teniendo la respuesta. Usted dice que porque Dios se revela, ¿por qué si se pregunta va separado? ¿Por qué Dios se revelaría mediante Jesús a un pueblo insignificante? Bueno, realmente yo nunca dije eso. Quizás estaba leyendo alguna carta que estaba comentando, igual que estoy haciendo ahora. Nunca diría que Dios se revelaría mediante Jesús a un pueblo insignificante. Y si lo dije, quizás será, vuelvo a decir, o leyendo una carta o poniéndome en una postura que no es la mía. Em, la misma pregunta se puede aplicar al judaísmo. ¿Por qué Dios se reveló a un pequeño pueblo como Israel en lugar de a todas las naciones de forma clara y concisa? No se escribe así. O a una nación grande como Egipto. ¿Por qué Dios hace las cosas? Hay que preguntárselo a Dios. Pero ¿por qué eligió al pueblo judío? Es obvio por qué. Porque Dios había dado los mandamientos a Adán y el pueblo, la humanidad, pronto las abandonó. El pueblo adámico, luego la humanidad las abandonó. Dios le dio nuevamente las leyes a Noah, a Noé y a sus hijos, y el pueblo, la humanidad, prontamente las abandonó. Pero un pequeño grupo de esa humanidad se mantuvo leal a esas 7 leyes. ¿Quién fue? Los hebreos, luego llamados israelitas, hoy en día conocidos como judíos. Así que ahí está la respuesta, por qué Dios se reveló a un pequeño pueblo para darles la Torá y los 613 mandamientos. No porque fuera el más insignificante, que también era muy insignificante y sigue siendo, somos el 0,2% de la población mundial. Así que en números insignificantes, pero en valor inmenso, Dios dijo, wow, entre toda la humanidad, el 99,8% no respeta mis leyes, y si lo hacen es porque, bueno, inventaron idolatrías, religiones que dicen que no maten y cosas por el estilo, pero no porque yo las di. Este pequeño pueblo insignificante, de gente que está siendo maltratada, llevada de un lado para otro, ellos son los únicos que se encargan de respetar mis leyes. Ellos que cumplen con estos 7 mandamientos, por más que son esclavos y son un pueblo débil, etcétera, ellos van a ser los que van a llevar el resto de las leyes al conocimiento del mundo, que hay que honrar a los padres, que hay que ayudar al necesitado, que hay que mantener justicia social, que hay que hacer justicia en el mundo entre todas las personas, no solamente los tribunales, y todas las otras 613 leyes, de las cuales muchas se pueden compartir por los noágidas, los gentiles de la humanidad. Así que está en la propia historia la conclusión de por qué el pequeño pueblo de Israel se convirtió en el pueblo elegido para ser el portador de la Torá. ¿Por qué? Porque fue el único que se encargó de mantenerse fiel a los 7 mandamientos. Así que, qué pena, los egipcios no lo hicieron, ni los griegos, ni ningún otro, solamente el pequeño pueblo judío. Ahora sigue diciendo, y por cierto, es irónico que diga que Jesús no existió, no lo digo yo, lo dice la real realidad. De cuento, Jesús es un mito que se formó con mucha fantasía, pero también usando personajes reales. Por ejemplo, había un Yoshua que era alumno de un maestro del Talmud que por una desavenencia entre ellos y por mucha torpeza de ese Yoshua, se convirtió en un brujo usando artes oscuras, que hacía cosas que la gente decía, wow, está rompiendo las leyes de la naturaleza, es muy poderoso, y era un brujo. Ese Yoshua vivió 100 años antes de la era común. Y luego existió el famoso, es parecido al mago Simón, si no conoce, busque quién es. Existió otro Yoshua, probablemente, en la época del año cero, que no era ni un hacedor de milagros, ni un rabino, ni un maestro, era uno de los tantos grupejos que tenían un maestro que no les enseñaba Torá, sino las revelaciones mágicas, como las de los eseños, de cómo luchaban la luz contra la oscuridad. Probablemente había un Yoshua así. ¿Cómo sabemos que probablemente había un Yoshua así? Porque había grupos que hablaban de ese hombre, pero no era alguien que resucitaba muertos, ni él mismo resucitó de la muerte, ni era un hijo de Dios. Era un maestro más que decía, nosotros, los de la luz, luchamos contra la oscuridad. Si tiene tiempo y quiere desasnarse, se precisa mucho desasnarse, aprenda cuáles son las enseñanzas de los eseños y verá de dónde tomaron los autores del mito de Jesús parte de las enseñanzas. Así que había un Yoshua mucho antes del nacimiento del supuesto Jesús. Había probablemente un Yoshua que era un rebelde, pero no contra el imperio, era un rebelde contra el mal, porque tenían unas ideas míticas ya muy extrañas. Busque seños y aprenda de ellos. Con humildad aprenda. No se piense que es un maestro de nada, porque por lo visto no lo es. Canal Friki Fercho. Em,
Así, y no, no hay referencias históricas de Jesús, para nada. Las únicas referencias que hay son los evangelios, escritos por seguidores del mito. Y no, no lo hay. A diferencia del Santiago, que de él sí hay, de Jacob, el hermano del supuesto Jesús, pero de Jesús no hay. Y cuando dicen que Flavio Josefo habla de Jesús, es una intercalación, todos los estudiosos serios lo dicen, nadie habla de Jesús, sí se habla de seguidores de Jesús. Y tengo otros datos más, por ejemplo, que María Magdalena es mencionada en el Talmud, pero no como una madre virgen, todo lo contrario, le gustaba mucho el romance con hombres, y se cuenta que tuvo romances con romanos, y de ahí nació algún hijo que tenía algunas dificultades emocionales que lo llevaron a tener problemas con la gente. Cosa que está relatada en cierta forma en los evangelios, cómo se llevaba mal Jesús con sus hermanos, y no hermanos espirituales, hermanos de madre, con su madre. Pero dejémoslo ahí, no es mi tema cuestionar el cristianismo, no me interesa, no es lo más mínimo una cuestión de mi interés, sino que no se use falsos personajes para crear confusión en la gente. Una cosita más. Así que no tenemos referencias históricas, no existen acerca de Jesús, y el Jesús del Nuevo Testamento es un mito creado de varias referencias y también de historias que se fueron inventando para acomodar supuestas profecías o profecías reales en el personaje que nunca las cumplió, porque las profecías mesiánicas no fueron cumplidas aún. De hecho, se empezaron a cumplir en el siglo XX con la restitución del Estado de Israel y otras cosas. Em, en cuanto a que no hay referencias históricas de Moshe o de Abraham, o cualquier figura del Tanaj, bueno, lamento como decirle que demuestra su ignorancia y odio hacia los judíos. Las figuras del Tanaj no son los dos o tres que usted quizá conoce, porque de los reyes judíos, de la mayoría, se tienen referencias históricas, no solo de documentos judíos o construcciones judías del Tanaj, sino de otros reyes de otros países y documentos de otros países que los mencionan. Así que sí, de cualquier figura del Tanaj hay y abundante datos, no solamente referencia histórica, sino atrás mío, bueno, eso es de Herodes, pero hay arqueología que muestra que sí existieron reyes. De algunos puede quedar dudas, pero acá la cuestión es tan sencilla como el judaísmo no es una religión, a diferencia del cristianismo que tanto usted está defendiendo. El judaísmo es una forma de vida de una familia, esa familia existe, le gusta a usted o no. Y esta familia dice que sus ancestros son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, con las respectivas matriarcas. Si existieron o no, no cambia. El pueblo existe, la nación existe, la familia existe. Eso es lo que importa. Y no es una religión, porque hay gente judía que no cree en nada de lo que dice el Tanaj. Sin embargo, es parte de la familia, son judíos como cualquier otro. Em, si un judío empieza a creer en Jesús como un ser milagroso, mágico, espiritual, un Dios, ahí hay problemas. Pero si uno dice siendo judío, porque es una familia, no es una religión, dudo lo que dice en el Tanaj, sigue siendo judío y participa de las cosas judías igual que cualquier otro. Así que si no existió Moisés, no cambia nada. Si no existió Abraham, no cambia nada. La familia está acá. El resultado de esos personajes está acá, que no precisan de una religión, porque si no existiera la religión judía, por decirlo de alguna forma, porque el judaísmo no es una religión, igual el judaísmo estaría presente y su forma de vida también. Así que, a diferencia del cristianismo, que sí es una religión y sí precisa de esta figura mitológica de Jesús, un Dios que, que es vengativo, que odia a los que pecan, que los que pecan no tienen ninguna solución sino creer en este Dios hecho hombre, que muere por los pecados de la gente, es inocente pero muere. O sea, es todo un fárrago de cosas, caótico, que nada tiene que ver con el camino espiritual, muy claro que Dios dijo a la humanidad, oigan, no preciso sus creencias, preciso que se comporten de esta manera, acá tienen los 7 mandamientos. Y si olvidaron que yo se los di, no importa, compórtense así, podrán ser griegos o incas o lo que sean, van a terminar comportándose así, están haciendo lo que yo quiero, no tienen por qué creer ni contar las historias de Noah. Vivan, como yo les dije. Y a los judíos les dijo lo mismo, mantengan su camino. En ningún lugar de los 613 mandamientos dice crean en mí. Dicen, cumplan mis mandamientos. Así que mi comentario viene con mucho respeto, el mío también, hacia su persona, ¿sí? Sin ninguna intención de ofender a nadie. Bueno, pero lo está teniendo, porque dice que mis argumentos supuestamente sirven para atacar al judaísmo. Cuando viene a atacar, ya está faltando respeto y ya está ofendiendo. Espero que usted no se ofenda. Y si me equivoqué y en realidad su camino es de paz, y yo me equivoqué por prejuicioso, bueno, le pido mis disculpas de todo corazón. Mi intención no es ofender a nadie y es sincera. Yo doy la cara, a diferencia de usted que dice que es otro canal friki con Fercho. Eh, lo importante acá es poder seguir el verdadero camino de la vida, que son los mandamientos de Dios, que no es
creencias, ni fe, ni religión, ni rituales, sino portarse bien. Si una persona es del 99,8% de la humanidad, o sea, un gentil, un ágida, no blasfeme, o sea, no maldiga a Dios, no adore dioses. Si quisiera adorar a algún dios, que sea el uno y único, pero no de la manera que se hacen las religiones. No asesine al inocente, no robe, no tenga sexo con la mujer de otra persona, esposa, ni tenga sexo con el marido de otra mujer. Em, no coma parte de animal con vida y haga que en su sociedad haya tribunales de justicia y un poder legislativo que se encargue de legislar algunas leyes a partir de esas otras 6 para que haya una convivencia pacífica y que no haya necesidad de idolatría, ni superstición, ni magia, y se pueda crear un verdadero paraíso terrenal a través de portarse como Dios quiere. Por otra parte, para terminar, si Dios no dijo estas leyes, ok, vamos a suponer que no los dijo. Como todos los humanos somos Neyama, o sea, espíritu, esas leyes, las 7 para los no ágidas, están implícitas en la realidad que es Neyama. Su Neyama no precisa que nadie se las diga por fuera. Su Neyama ya sabe que en este mundo no está permitido asesinar al inocente. Repito lo del inocente, porque si uno está en la guerra y tiene que defenderse a uno o a su pueblo, a su gente, está bien que mate. Ojo, cuando está defendiendo, no cuando está atacando a inocentes. Por eso el ejército de Israel es tan cuidadoso de avisar antes que va a atacar en una zona donde hay terroristas u otros inmundos, pero hay también inocentes civiles, decirles civiles, váyanse. Luego son los terroristas los que se encargan de los que civiles estén ahí, no los dejan ir o ellos mismos los matan, para de esa forma los torpes del mundo acusen a Israel. Pero Israel, el Estado, siguiendo el camino espiritual, avisa, miren que viene un ataque, váyanse, por más que con eso se puedan escapar los terroristas o puedan poner en resguardo las armas, los misiles, etcétera. Israel hace eso, ¿por qué? Porque no se mata al inocente. ¿Puede haber algún soldado que se salga de la ley? Sí, obvio, puede haber. ¿Puede haber errores? Por supuesto, por desgracia, en las guerras eso ocurre. Pero mire qué diferencia entre un estado espiritual, con todos sus defectos, y un grupo de terroristas y sus matones aliados, que espero que no esté usted incluido en ellos. Porque noto que a pesar de su no sé si decir ataque al judaísmo porque mucho ataque no es, o si realmente quería aprender y no supe usar las palabras, por eso dije que me disculpo si su intención era positiva e inocente, así que acepte mi disculpa si me equivoqué yo. Em, Se nota que usted quiere buscar un camino de verdad, pero no es defendiendo la idolatría como lo va a encontrar, ni tratando de agredir, sino preguntando con sinceridad, diciendo, por favor, ¿me podría explicar cómo puede ser que si un personaje usted dice que no es histórico, ¿cómo puede ser que estos sí sean históricos? Entonces le explicaría, no tendría que estar agrediendo aunque no lo crea que está haciendo. Y luego ponga coherencia en su vida. No diga Dios, escriba Dios y luego escriba en español, si va a escribir en español, pone Moisés y luego Moshe, pone Torah con H, que no sé dónde saca cosas así. O sea, ponga orden en su vida y luego camine por el verdadero camino de la vida, de la verdad, de la luz, que no son personajes míticos, sino cumplir los mandamientos de Dios. De mi parte le deseo de corazón, sinceramente, con todo amor, shalom y bendiciones.